En un universo donde suele haber la tendencia al caos, hay un pequeño lugar donde existe una gran variedad de seres que poseen una tendencia distinta, la tendencia al orden. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el orden? Pues este es el posicionamiento correcto de las cosas. Si nos metemos más a fondo a este concepto, nos daremos cuenta que el orden es sinónimo de información. La vida tiene un orden muy característico. Estamos formados por millones de células que juntas sobreviven y luchan contra la corriente que nos sumerge a la inevitable destrucción. Las células son como ladrillos en nuestro cuerpo. Todas ellas nos conforman, nos hacen ser quienes somos, llevan escrito nuestro propósito en la vida. Pero lo más importante, contienen cada una de ellas el código con el que fuimos fabricados. Es el que tenemos, el que corre por nuestra sangre, el que heredamos. El conjunto de toda esta información se le conoce como el genoma. Este es el responsable de que haya una gran diferencia entre una piedra y tú, o un mono con un árbol. El genoma es el cerebro, el instructivo de la vida. Es el que le da su belleza a cada ser en este mundo. Nos hace ser únicos, incluso con los de nuestra misma especie. Ahora que tenemos en cuenta la importancia del genoma, veremos qué es. Pues bien, el genoma es toda la información genética que posee un individuo. Cada ser vivo tiene su propio genoma. Las plantas, los animales, las bacterias, tú tienes tu propio genoma. Lo tienes en cada una de tus millones de células. Ahora recordaremos a esta. ¿Cuál es la parte más grande y protegida de la célula? ¿Dónde guardarías la receta secreta de la vida? Exacto, en el núcleo. Ahí es donde se encuentra la mayor parte del material genético. Pero es importante aclarar que en el núcleo no se encuentra todo el material. Dentro de las mitocondrias tenemos también ADN. Juntos forman el genoma humano. También es importante aclarar que dependiendo de qué ser vivo se hable, puede existir variaciones con lo anterior. Por ejemplo, las bacterias, como no son eucariotas, sino procariotas, su material genético se encuentra en el citoplasma. De ahí viene el nombre de su célula, pro antes de, carión, nuez, por lo que se puede leer como antes del núcleo, a diferencia de las células eucariotas, donde encontramos un núcleo, como anteriormente vimos. Pero bueno, regresemos al genoma humano, y más en concreto al núcleo de la célula. Podemos encontrar a los cromosomas. En el caso del ser humano se tiene un total de 46 cromosomas. La mitad de estos provienen de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. De estos 23 pares, 22 son autosomas. Esto significa que no son cromosomas sexuales, mientras que el par restante son los cromosomas que sí son sexuales, recordando que los hombres tienen los cromosomas X y Y, mientras que las mujeres tienen X y X. Los cromosomas no son más que fragmentos largos que contienen ADN. Pues bien, dentro de los cromosomas encontramos a los genes. Estos son segmentos cortos del ADN. Tienen como trabajo llevar la información para transcribirla al ARN, para que el ARN pueda traducirlo y así sintetizar una proteína específica. A esto se le conoce como dogma central de la biología molecular. Pero bueno, los genes están constituidos por el ácido más famoso del mundo, el ADN. Su nombre completo de este es ácido desoxirribonucleico. Su contenido es una desoxirribosa, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esta puede ser adenina, citosina, guanina y timina. Sus bases nitrogenadas ayudan químicamente a que esté unida a la cadena del ADN. Pues bien, podemos decir que la adenina con la timina químicamente se atraen. Su atracción se basa en dos puentes de hidrógeno, mientras que en la citosina con la guanina ocurre exactamente lo mismo, pero con 3 puentes de hidrógeno. De esta forma está constituido el genoma. Recordemos lo que comentamos anteriormente. El genoma es el arquitecto de la vida. Él tiene las instrucciones de nuestra fabricación. Desde qué color de ojos tenemos, qué enfermedades podemos desarrollar en el futuro, qué tan listos podemos llegar a ser, qué tan altos, qué tan fuertes, qué tan resistentes pueden ser nuestros huesos, nuestros dientes. Todo está escrito en un código que posee 3.000 millones de letras. El genoma es sumamente interesante.
Y eso que no nos metimos en todos los tipos de herencia genética que pueda haber, en las mutaciones, en la variabilidad genética, en todas las ramas donde se puede aplicar, en las enfermedades relacionadas con la genética, en la ingeniería genética, en la modificación de los genes, entre muchos más temas relacionados. En el genoma se encuentran los secretos de la vida, de cada ser que ha pisado la Tierra. Quien pueda comprenderla y manejarla podrá cambiar la historia de este mundo. De mi parte sería todo. Muchas gracias.